podían votar y que... Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar. Mira, voy a abrir el archivo donde lo habíamos dejado. No, más bien, empecemos a ver si alguien quiere compartir lo que hizo con respecto a la macro que estábamos trabajando. Si lo hicieron, si les funcionó, si lo hicieron y no les funcionó, alguien que quiera ponerlo en la pantalla, porque por ahí nos pueden ir surgiendo varias consultas, tener varias dudas que entre todos podemos ir resolviendo. Entonces, alguien que lo haya hecho, aunque no le haya funcionado en realidad, eso no importa. Chicos, nadie lo hizo. Yo sé que hubo gente que sí lo hizo. Vamos a ver, José Esteban, me parece. José Esteban, ahí lo tienes. Sí, profe. ¿Puedes compartirlo, porfa? Ah, ok, perdón, es que me acaba de conectar. Entonces ya le... Tan de mañana, profe. De mañana es Lo cuando de... empezamos a las 7. Cuando empezamos a las 8 ya no. Hoy adelantamos la exposición, ¿verdad que sí? ¿No era en la otra clase? No, no, no. La macro que les dije que me resolvieran. Ah, ok, ok. Ya, perdone, que es que Tranquilo, acabo de... sí. La macro que era la que Mm, teníamos, ya les digo qué número de ejercicio era. De la práctica número 6. Les dije que trataran de hacerme la macro del ejercicio B, la de que recibían como parámetro el mes. Y a partir de eso se tenía que devolver el valor del periodo. Esa era la que estábamos trabajando. está bien, ya. A mí Pues disculpa, acuérdense, profe. Es que... sí, sí, acuérdense que este tema es súper, súper importante que hagan mucha práctica. Se los repito, yo sé que a veces no me creen, pero si ustedes leen lo que yo hago, ven las grabaciones, pero no hacen las prácticas de cero, ustedes solos no se van a preparar bien para el examen. Y de una vez les digo, el martes hay quiz de laboratorio. Ok, vamos a incluir en el quiz la creación de funciones, que es esto que estamos haciendo, y de subrutinas, que es lo que vamos a terminar haciendo el día de hoy. Es muy, 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 muy parecido, las diferencias son mínimas, entonces por eso los incluyo. Entonces el martes hay quiz de laboratorio sobre creación de funciones y de subrutinas. Aquí, ojo que ahí ya en la columna B, él está usando la función que creó. Recibe como parámetro el valor de la fila correspondiente de la columna A y devuelve el valor acá. ¿Puedes enseñarnos, por favor, la programación? Sí. Es esto que tenemos acá. Entonces, aquí hay varios elementos. Bueno, como dijimos, está la función, el nombre, el parámetro, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Y el tipo de dato que devuelve la función. Estamos usando, esto lo vimos cuando hablábamos de los algoritmos que se mantiene en pseudocódigo, tal como se mantiene en la programación.
Ya cuando estamos codificando, en la parte ya en el editor del lenguaje en el que vayamos a trabajar, pues hay que respetar cierta sintaxis, ¿verdad? Que es la forma en la que se escribe. Él tiene estructuras condicionales de tipo if, habíamos comentado, ¿verdad? También en la clase pasada se los comenté, que tiene que existir por lo menos una condición cuyo resultado sea falso o verdadero. En este caso, él está usando operadores lógicos. Ahorita les voy a explicar con detalle los operadores lógicos. La idea de estos operadores es que yo pueda unir varias condiciones, cada una de las cuales tiene que darme un valor falso o verdadero, y por decir así, los resultados de todas ellas me van a dar, al final de cuentas, un único resultado para toda la condición. Entonces, la condición es todo lo que está entre el if y lo que está en el then. Y aquí hay tres, por decirlo así, subcondiciones que se valoran y después de que se valoran se tiene el resultado de toda la condición. Ahorita lo detallamos. Entonces él me dice acá, ¿verdad? Si mes 20 es igual a enero, febrero o marzo. Cada una de ellas tiene que evaluarse el parámetro con respecto a la condición. Como les dije, yo no puedo poner si mes 20 es igual a enero o febrero o marzo. No tengo que ponerlo así. Mes 20 igual a enero o mes 20 igual a febrero o mes 20 igual a marzo. Y entre comillas van los meses porque es un texto que yo tengo que valorar. Entre comillas va el periodo porque también es un texto. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada. Aunque haya números, si tenemos un guión o cualquier otro símbolo de ese estilo, pues entonces tiene que ser un texto para que ella lo entienda completamente. En este caso, vemos que este es el primer trimestre, donde están enero, febrero y marzo, y tenemos la condición else. Recordemos entonces que el else es, si no es verdadera toda esta condición del if, entonces ejecuto estas instrucciones. Y aquí lo que la hace es, como lo habíamos practicado en el Excel con la función sí, en el caso de que esa no sea verdadera, vamos a validar una nueva condición, donde en esa condición voy a revisar si el mes es abril o si el mes es mayo o si el mes es junio. En este caso, el periodo sería el segundo. Si esta condición tampoco se cumple, no es ninguna de esas, entonces tenemos otro else, donde voy a verificar julio, agosto, septiembre. Si se cumple esa, el periodo o el trimestre es el tercero. Si no se cumplió esta, donde tenemos julio, vean que en el momento en el que llegamos a este punto significa que no se ha cumplido de enero a septiembre. Ninguna de esas se ha cumplido. Entonces, este else que tenemos aquí al final, ¿verdad? Sería de que como ninguna se ha cumplido, bueno, aquí tenemos octubre, noviembre, diciembre, perdón. Ninguna se ha cumplido, entonces el valor se perdió. Ahora, ojo que es muy importante. Tenemos cuántos if? 1, 2, 3 y 4 if. Por cada estructura de programación es obligatorio incluir la cláusula de finalización. Si hay 4 if, tiene que haber 4 end if. Vos podés hacer la ventanita un poquito más grande para que se vea. Bueno, ahí está todo. Sí, ahí está todo. Aquí tenemos los 4 if. Y aquí hay otro detalle, gracias. Otro detalle importante. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando tengo una función, me devuelve el valor. En este caso es un valor de tipo string. Entonces, para devolver el valor es indispensable que yo le asigne el valor al nombre de la función. En este caso, él está utilizando una variable de memoria que vean que no está declarada. Como no está declarada, ojo ahí, le está asignando un tipo de valor variant. Acuérdense lo que habíamos dicho, el objetivo es siempre declarar las variables con el tipo de dato correspondiente. Entonces, aquí lo mejor sería haber declarado la variable periodo como de tipo string. Independientemente de eso, vean que sí va a funcionar. Como les digo, Visual Basic le asigna el tipo de dato variant y entonces ahí le puede asignar esto. En este caso no estamos haciendo más que asignación de valores, no tendríamos ningún problema con la variant. El problema surge a veces cuando ya queremos efectuar operaciones o funciones específicas con ese valor. Pero entonces, como él utiliza esa variable periodo, entonces yo necesito, antes de terminar la función, decir cuál va a ser el valor de la función trimestre. Porque si no, el trimestre, que es el nombre de la función, no está devolviendo ningún valor. Por eso es que aquí tiene que asignar a la función trimestre lo que sea que haya
en la variable periodo, sea que entró al 2019-01, al 02, al 03 o al 04. ¿Ok? Y esto, ya si quieres, pues nos pasamos otra vez al Excel. Es lo que ejecutamos. Vamos a ver, Lo que ¿sí? estamos ejecutando exactamente ahí en la columna B. Entonces, el parámetro, como les decía, es la fila, la misma fila, ¿verdad? Donde está la función siendo utilizada, pero en la columna A. Ahí es donde tenemos los meses. Ahora, ojo acá, fila 17. Ahí me da el resultado, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque ahí dice noviembre en vez de noviembre. Le falta la I. Y eso está así adrede, ¿verdad? Para que lo vean. Porque acuérdense que la computadora no dice, ay, mira, se le perdió una I, esto debe ser noviembre. No, no, ella no entiende. O es igual a lo que nosotros estamos comparando o no lo es. Sí o no, blanco o negro. Entonces, la idea precisamente de que les pusiera eso así es que se den cuenta de que realmente la computadora no va a entender que son parecidos y qué era lo que querían decir. No, es literal. O son iguales o no lo son. Y por eso es que aquí da, se perdió. Si, por ejemplo, ahí le cambias, por favor, en la columna a noviembre, ponele ahí. Voy. Dale Enter. Es que se me pega, profe, a veces. Tranquilo. Vean que entonces ahí ya se actualiza. Ahora dice, ese valor sí lo reconozco. Noviembre sí está dentro de las condiciones. Entonces ya le asigna el periodo correcto. Chicos, ¿alguna pregunta con eso? Voy a explicar varias cosas como los operadores lógicos, ¿verdad? Y algunas otras cláusulas que se podemos incluir en el else, perdón, en el if, y voy a explicarles otra estructura condicional. Pero de lo que hizo el compañero, ¿alguno tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Ok, muchísimas gracias. Ya puedes dejar de compartir. A usted, profe, gracias por ayudarme, más bien. No, no, un placer. Para eso estamos. Acuérdense que esa es la idea, ¿verdad? Aquí estamos para aprender. Entonces, todo lo que necesiten, ahí lo vamos a ir haciendo. Entonces, eso fue lo que él hizo. Bueno, yo no voy a quitar esto, que fue lo que habíamos hecho la vez pasada. Uy, perdón, ahí eso es un dedazo, algo que tenía en la memoria. Esta es, ¿verdad? Vamos a irnos más bien a este archivito aquí en hoja 1 para explicar. Vamos a poner aquí. Los operadores condicionales, ¿ok? Esto lo vamos a poner, no sé, como acá, para que me lo vean bien, que no se me confunda. Así, bien negrita. Ok, entonces los operadores condicionales. Perdón, condicionales no. Estaba pensando en la estructura condicional. Operadores lógicos. Los operadores lógicos lo que me permiten a mí es tener varias condiciones, como lo vimos en el ejemplo de lo que hizo el compañero. Y dependiendo de los resultados falsos o verdaderos de esas condiciones, yo puedo mezclarlas para obtener un solo resultado. Entonces, digamos que yo aquí pongo cuál es el operador. Vamos a trabajar como que tengo una condición 1, tengo una condición 2 y tengo un resultado. ¿Ok? Vamos a ver si así me queda bien para explicárselos. Vamos a ponerlo acá, igual acá. Y acá. Entonces, vamos a decir, yo puedo tener dos condiciones, bueno, hay tres operadores lógicos. Tenemos el AND, vamos a hacerlo así, para que vean, es que estoy tratando de darle forma para que quede bien claro. Ya se los explico. Aquí tengo. Entonces, yo tengo el operador lógico que se llama AND, el operador lógico que se llama OR,
y el operador lógico que se llama NAND. Hay más, ¿ok? Hay más operadores lógicos, ¿verdad? Como el XOR, ¿verdad? Y otras cosas, pero digamos que eso no nos vamos a meter porque ya son un poquito más especializados. Estos son los básicos, los principales. Entonces, yo puedo tener dos condiciones donde las voy a unir por un operador lógico para dar un resultado dependiendo de si esas condiciones son falsas o verdaderas. ¿Qué fue lo que hizo? En este caso, lo que hizo José fue utilizar el OR, ¿verdad? Pero les voy a decir acá cómo son los resultados dependiendo de esos valores. Entonces, si yo tengo dos condiciones, solo déjenme hacer así, para que vean que yo soy medio obsesiva con esas cosas. Si yo tengo dos condiciones que son falsas y tengo, voy a hacerlo así, falso y verdadero, falsa, verdadera. Estas son las posibilidades. Si tengo dos condiciones, puede que la primera sea, que las dos sean falsas, que las dos sean verdaderas. Que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Esas son todas las posibilidades, porque son valores booleanos, ¿verdad? Entonces solo eso tengo. Cuando yo tengo el operador AND, lo que me dice es que para que el resultado de varias condiciones unidas por el AND sea verdadero, la única forma es que las dos condiciones sean verdaderas. Una sola de ellas que sea falsa o las dos que sean falsas, el resultado es falso. 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 Y este más bien aquí sería verdadero. ¿Ok? Entonces, esta sería la única forma en la que me va a dar. Por ejemplo, si yo llego y digo, bueno, ¿qué se me ocurre en este momento? Si soy mayor a 65 años y tengo diabetes, por ejemplo, entonces digamos que soy más vulnerable al COVID, por decir algo. Tienen que darse las dos condiciones, ¿verdad? No necesariamente por ser mayor a 65 años o por tener diabetes voy a ser más vulnerable, pero por eso les digo, tendrían que darse las dos condiciones para que yo pueda decir que es verdadero el resultado. Cuando yo tengo el OR, más bien lo que me dice, en este caso siempre los valores de las condiciones se mantienen, las posibilidades son exactamente las mismas. Pero cuando yo tengo el OR, más bien es al revés, o sea, va a ser verdadera la condición general toda cuando alguna de todas las condiciones sea verdadera. Una sola que sea verdadera me va a dar verdadero. Y ahí en adelante me va a dar falso. ¿Ok? Entonces la que cambia más bien es la falso. ¿Ok? Este es el valor que cambia acá. Este es el valor que cambia acá. ¿Ok? Entonces, si tengo el OR, que es como en el caso de lo que acabamos de ver de la práctica. Si el mes es un valor que no puede ser, por ejemplo, enero y febrero y marzo, ¿verdad? No puede tener los tres valores al mismo tiempo, porque es un solo parámetro, en este caso el mes de la venta. Entonces, más bien yo digo, bueno, si el mes es o enero, o febrero, o marzo, cualquiera de ellos, uno solo que sea, me va a dar verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Uno solo o todos son verdaderos y el resultado me da verdadero. Y después tenemos el NAT, ¿verdad? Que en este caso, el NAT es como la negación. En este caso, no, para el NAT no tenemos dos condiciones. El NAT lo que hace es darme el resultado opuesto a la condición que yo le estoy dando. Si la condición es falsa, el resultado es verdadero. Si la condición es verdadera, el resultado es falso.
Estos son entonces los 3 operadores lógicos básicos que nosotros podríamos eventualmente estar utilizando, ¿ok? ¿Dudas al respecto? ¿No? Ok, entonces, yo uso el AND cuando necesito que todas las condiciones que yo esté revisando tengan que ser verdaderas. Con una sola que falle, no me sirve, hay un error o no se ejecutan esas instrucciones. Utilizo el OR cuando necesito que alguna de las condiciones sea verdadera. Utilizo el NAT cuando quiero el valor opuesto a la condición que estoy revisando. ¿Ok? ¿Cómo y cuándo las vamos a utilizar? Ahí lo vamos viendo. Pero esto, por favor, que les quede por ahí para que vean cómo es que se obtienen resultados a partir de varias condiciones. Si tuviera una tercera condición, no cambia, ¿verdad? Siempre entonces el AND, todas tendrían que ser verdaderas, el OR, alguna tendría que ser verdadera, ¿ok? Entonces eso se mantiene, no importa la cantidad de condiciones que tengamos. Ahí se van haciendo las valoraciones para tener el resultado falso o verdadero. Eso es una de las cosas que quería enseñarles, ¿verdad? Que es cómo lo uso. O sea, ahora, vamos a ver la macro en sí misma, ¿verdad? Tal como él la hizo, la voy a hacer rapidito, ¿verdad? Para que vean, esta es, ¿verdad?, la forma en la que él trabajó inicialmente, ¿verdad? Esto, venta es igual a febrero, venta es igual a marzo, ¿verdad? Bien. Entonces, esta parte es indispensable. Cada vez que escriben un if, tenemos que escribir un end if, ¿ok? Es obligatorio. Entonces, él me decía, bueno, si esto es cierto, yo puedo hacer la asignación del valor de la función directamente. Yo puedo decir, entonces, trimestre va a ser igual a 2019-01. Eso es válido. ¿Ok? Ahora, lo que hizo él, que está bien. Vean que se los explico porque hay varias formas de hacer lo mismo y todas pueden estar correctas. Él me hizo esto así, ¿verdad? Else, y aquí me hace una nueva valoración. Si venta es igual a abril o mes venta es igual a mayo, venta es igual a junio, ¿verdad? Y pongo un nuevo then, y aquí tengo un if, tengo que tener un if, ¿ok? Aquí vean que esto que estoy haciendo acá es indentar las instrucciones. Para efecto de trabajar dentro de las macros y poder llegar a leerlas posteriormente, es más fácil cuando está indentado que cuando están todos en la misma columna, por decirlo así, en la misma posición. Entonces, yo aquí es más fácil hacer el seguimiento. Pero bueno, lo que quiero decirles es que si yo hago un nuevo if como este, necesito un nuevo if. En Visual Basic específicamente, porque no todos los lenguajes de programación lo tienen, existe una cláusula que se llama else if, donde lo que yo hago es a esta palabra le pego una nueva condición, así. Entonces queda else if. Este else if es una parte del mismo if que tengo aquí. Entonces no necesito un nuevo if. Esto es una sola estructura de programación. Entonces, aquí lo que hace es que llega y dice, si esta condición es verdadera, entro a esta asignación de valores. Si esta condición no se cumple, que es lo del else, con el else if yo puedo revisar nuevas condiciones y poner una nueva asignación de valores. En este caso sería 2019-02. Y puedo poner otras. Si no se ha cumplido ninguna de esas, yo vuelvo a poner else if. Vean que aquí es sin espacio. Y siempre que ponga el else if, tiene que haber condiciones. Entonces yo tengo que poner es venta es igual a julio o
mes venta es igual a agosto o mes venta es igual a septiembre. Y tiene que tener un DEN también. Entonces, ven, ahí me lo deja juntito. Lo que no puedo hacer es separarlo, porque si yo lo separo, bueno, ya ahí me va a dejar error, ¿verdad? Primero. Y si lo pongo en el renglón siguiente, ya necesito entonces cerrar con un endiv. En este caso, yo le digo trimestre va a ser igual a 2019-03. Aquí tengo otro caso, ¿verdad? El SIF, si mes venta es igual a octubre o mes venta es igual a noviembre o mes venta es igual a diciembre. Esos son los posibles valores. En este caso, yo diría 2019-04. Ahí tengo los 4 trimestres. Si no se cumple ninguno de esos, es cuando dijimos, como el que teníamos allá que era noviembre, else. Ya aquí con el else no tengo que poner ninguna condición. Si no se ha cumplido ninguna de las condiciones anteriores, va a entrar aquí y le vamos a poner, que creo que era trimestre erróneo o algo así. Entonces vean que yo puedo hacer esto y con el uso del else if es una única estructura. De manera que tengo un if y un endif. Ahora, como les digo, como lo hizo José, está bien. Tiene 4 if. Entonces, si hay 4 if, tiene que haber 4 endif. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Y ahora entonces vamos a ver. Esto es... Perdón, vamos a hacerlo así. Ojo cómo escribo yo comentarios acá. Yo puedo utilizar la comilla simple, pero vean que es la que es completamente vertical, porque hay una que es como una tilde, esa no funciona. Y yo aquí escribo lo que yo quiera, que era lo que les había comentado cuando vimos los algoritmos, lo que esté como comentario cuando se genere el código objeto, Visual Basic ni siquiera lo toma en cuenta. Eso lo que le sirve es a uno como programador. Entonces aquí vamos a poner uso del if, else if, else, end if. ¿Ok? Los comentarios tienen que ponerse en color verde automáticamente cuando ustedes cambien de renglón. Si no se les pone en verde es porque no es el símbolo correcto. Esta comilla completamente vertical. Ahora les voy a enseñar otro tipo de estructura condicional. Acuérdense que esto es una estructura condicional porque estoy evaluando condiciones. Aquí tengo una condición compuesta por 3 partes y en cada una de ellas. ¿Ok? Pero hay otra forma, otra estructura, ¿verdad? Lo vamos a hacer así, function trimestre 2. Acuérdense, los nombres no pueden repetirse, tienen que ser únicos. Donde tengo mes venta también, esto no hay problema de que se mantenga el parámetro, que se mantenga con el mismo nombre. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a explicar uso del select case, ¿okay? Que es otra estructura de programación. La diferencia radical entre el if y el select case es que con el if, en este caso yo solo estoy poniendo mes de venta. Pero yo podría poner, si el mes de la venta es enero y la tienda es la número 2, por ejemplo, entonces yo digo que tiene que hacer. Entonces yo puedo evaluar el mes y la venta. Son 2 valores diferentes que yo puedo revisar, validar para ver cuáles son sus valores. Con el select case yo no puedo hacer eso. Yo solo puedo utilizarlo cuando solo estoy evaluando un valor. De una variable, de un parámetro, pero del mismo. Como les digo, si yo tengo el mes de la venta y el número de tienda, son 2 cosas diferentes, 2 variables, 2 parámetros. El select case solo se puede usar cuando es un único parámetro, una única variable, una única celda la que estoy evaluando. Entonces funciona de la siguiente. ¿Sí, Aneli?
Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir cómo era la estructura de arriba? ¿Cuál fue la palabra que usted utilizó? Hijo, ¿cuál palabra? No sé. Que usted dijo, es la parte de arriba, eso, donde usó el else if. ¿Cómo fue que dijo que esta era una estructura? De programación. No, Condicional. pero, ajá, eso. Condicional, Gracias. sí. Las dos son condicionales porque en las dos vamos a revisar condiciones. El Ok. if y el select case. Solo que, como les digo, con el if puedo revisar varias variables diferentes. Con el select case solo puedo revisar una. ¿Por qué? Porque el select case se usa así. Yo le digo select case y tengo que decirle aquí qué valor voy a revisar. Entonces yo aquí le digo, ok, mes venta. ¿Ok? Como toda estructura de programación, tiene una cláusula de finalización. Para el select case, la cláusula de finalización es el end select. Entonces, es obligatorio ponerlo. Y entonces, así que yo le digo, ¿qué voy a revisar? Ven, yo aquí no puedo poner mes venta y número de tienda, no. Yo voy a revisar los posibles valores de mes venta. Y dependiendo de esos valores, voy a tomar una decisión u otra. Pero no puedo mezclar varios valores, lo que sí me permite hacer el if. Entonces, el if lo puedo usar siempre. El select case cuando es un único valor. Entonces, yo lo que hago es que en el select case, yo aquí puedo llegar a decirle, bueno, en el caso de que el valor sea enero, febrero o marzo. Y entonces, yo me vengo aquí y le digo que en ese caso, trimestre 2 va a ser igual a 2019-01. ¿Ok? Entonces vean que así es como funciona. Yo puedo poner varias instrucciones. Ahí no es que solo una. Aquí pongo entonces si el mes es abril, mayo o junio. Entonces, aquí estoy usando trimestre 2 porque es esta de aquí, ¿verdad? No puedo usar este otro porque son funciones diferentes. Me generaría un error. Y así, para cada una de las posibilidades, aquí sería agosto. Profe, disculpe. Ajá. Si se supone que en ese select case nada más se puede usar un único valor porque está poniendo varios case, digamos, no No, logro. porque esta, digamos, yo estoy revisando un parámetro. Es que puede ser un parámetro, puede ser una variable, puede ser el contenido de una celda. ¿Ya? Entonces, fíjate que yo le digo, ok, voy a revisar el valor de mes venta. Es uno solo. Si es parecido a esto. En el caso de que el valor de mes venta sea en enero, febrero o marzo, este es el valor que le voy a asignar a la función. Si no es ninguno de estos, por eso es que funciona parecido, es que no he terminado de explicar, iba a terminar de escribir, pero no importa. Si no es ninguno de estos, entonces viene y dice, bueno, si mes venta es abril, mayo, junio. A final de cuentas funciona como esto también. Entonces va a asignar este. Pero lo único que estoy revisando es mes venta. A eso es a lo que yo me refiero cuando es la única variable o parámetro que yo estoy revisando. ¿Queda claro, no? Sí, gracias, profe. Sí. Pero y entonces, Yo aquí perdón que pongo todos los posibles valores que podría tomar mes venta. ajá, con ese único valor. Con esa Pero, única, en este caso es con este único parámetro. ajá, entonces, ¿y qué es lo que la hace diferenciarse de la de arriba, digamos? Ok, ya te voy a explicar. Déjame ver. Por favor. Voy a terminar eso y ya te los explico con otro ejemplo.
Aquí tenemos entonces en el febrero-marzo tenemos todos estos. Y para este caso que tengo aquí, por eso se los pongo, para que vean que hay similitudes. En el caso de que yo diga, bueno, si no es ninguno de esos valores, yo lo pongo así, case else, y aquí le pongo el valor. Es igual a trimestre. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto, solo que cambia la estructura de programación. Ahora, lo que yo les decía, supongamos que tengo dos parámetros. Número de tienda, as byte, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, si mes venta es igual a enero o febrero o marzo, digamos que esta es una de las condiciones. Vamos a hacerlo así más sencillo. Entonces, no, porque la idea es verlo en el mismo. No he dicho nada, ya va. Yo no quiero complicárselos demasiado, pero quiero que lo vean bien. Por ejemplo, acá. Y el número de tienda es igual a 2, por ejemplo. Entonces, con un if yo puedo hacer esto. Estoy revisando, aquí tengo dos parámetros y aquí estoy trabajando con un parámetro en esta parte, ¿verdad? En este inicialmente, todo esto que hago acá, hasta aquí, estoy comparándolo con mes venta. Y tengo un segundo parámetro que es el número de tienda. Entonces yo puedo en un if validar el contenido de este mes venta y el contenido de num tienda, que son dos parámetros diferentes en este caso, ¿verdad? Si yo tuviera aquí eso mismo, yo no puedo hacer esta comparación aquí. ¿Ok? Esto no me lo permite. ¿Por qué? Porque aquí me dice, no, yo voy a hacer un select case para ver el contenido de mes venta. Punto. Si yo necesito revisar el valor de una tienda, yo tendría entonces que tener una condición acá. Entonces yo tendría que decirle aquí, si num tienda es igual a 2, den. Y aquí tendría que cerrar ese if. Pero yo no puedo incluir ese num tienda en estas condiciones, porque estas condiciones son específicamente para mes venta. Ya ahora sí queda más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Esa es la diferencia. Por eso yo les digo, con el select case solo puedo evaluar el valor que tiene una única variable, parámetro, celda, objeto, lo que sea, pero solo de uno. Todas las posibilidades de los valores que podría adquirir, sí, pero siempre sigue siendo un solo objeto. Mientras que en el if yo puedo venir y aquí, además yo puedo decirle, si el mes venta es tal cosa y el número de la tienda es tal otra y la zona es tal otra y el monto es mayor a tal otra, y eso es una condición y me lo va a permitir, pero el select case no me permite hacer eso. ¿Okay? Entonces ahí es donde tienen que saber escoger. Ahora, si ustedes me dicen, profe, ¿y cuándo sé si tengo que usar el select case o si uso el if? Cuando quieran. Lo único que tienen que tener en cuenta es esto, ¿verdad? Que el select case es solo para una cosa, pero si me usan siempre el if, yo no tengo ningún problema. Lo que quiero es que aprendan a usar alguno, aunque sea solo uno, pero que lo aprendan a usar bien. Voy a quitar esto de acá, voy a quitar esto de acá y ahí ya las tendríamos. Entonces, teniendo esto, yo puedo venirme aquí y aquí. Puedo entonces asignar, ¿verdad? Sea utilizando el if, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó ahí? Trimestre. Ay, mira, que me faltó ese, como le puse el segundo parámetro, por eso me está pidiendo algo más. Tengo que quitarlo de acá y tengo que quitarlo de acá. Eso fue por la pruebita que les acabo de hacer. Entonces me vengo acá nuevamente. Ahí está. Y puedo utilizar también el segundo. Cualquiera de los dos me va a funcionar. Ahí está. ¿Okay? Entonces vean que los dos funcionan. Ustedes escojan el que les quede mejor, ¿verdad?
pero pueden utilizar cualquiera de ellos. Aquí la referencia es relativa para la asignación del parámetro. Profe, Ajá, ¿puede volver a poner como digamos, yo hice las instrucciones. ajá, hice eso, pero no supe cómo ponerlo ya en Excel. No, ahí donde Ah, está. ¿cómo lo puse? Como una Sí, función como, cualquiera. Mira, ah, si yo aquí la elimino, ¿verdad? Digamos, le pones el igual, el nombre de igual. la función, ahí tiene que aparecerte. Ok. ¿La tenés? Voy. Trimestre, ajá, sí. Ok, entonces ahí la seleccionas, le estableces cuál es el parámetro, Ahí me cerrás aparece el bloque paréntesis. if sin end. Ah, ese te faltó un... ¿Cuál me faltó? Ay, te falta esta instrucción, el end if. Acuérdense de lo que les dije, toda estructura de programación tiene su cláusula de inicio, en este caso es el if, y es obligatorio el end if. Igual, digamos, en esta, la cláusula Profe, de ¿le puedo inicio es el compartir? case. Sí, Porque claro. sí lo tengo. Sí Si lo está tengo y mal no. ubicado, puede ser por eso. Veámoslo. Lo que pasa es que es lo que les dije, vos aquí, por cada if, tenés que tener un end if. En este caso tenés 1, 2, 3, 4 if y solo tenés un end if. Ah, ok, ok, aquí falta. Por cada Digamos, uno de ellos. No, ahí no. entonces por Tendría cada, que no. ser, digamos, donde tenés el último end if, ahí tenés que cerrarlos todos. Ah, poner Por eso 4. es que yo les digo que siempre es mejor, apenas ponen el if, pongan el end if. O cualquier estructura de programación donde la empiezan, de una vez pongan la cláusula de finalización y después siguen escribiendo las instrucciones, porque si no a veces cuesta después decir dónde iba cada uno de los end if. Y en este caso esta es una macro muy pequeñita, en realidad son muy pocas líneas. Eso es que se está ejecutando. Mientras esté esa línea amarilla es que se está ejecutando. Entonces ahí, apretar el cuadrito, debajo de depuración hay un cuadradito en el menú. Ah, Depuración, abajo hay un cuadradito. No, hacia la izquierda, más. No, a la derecha. no sé cuál es ese. Ese, restablecer. Ahí se Ah, detiene la ejecución, entonces ya puedes parar. Como les ok, decía, profe, gracias. cuando escriban entonces una estructura de programación, lo mejor es de una vez poner la cláusula de finalización para que no se les olvide. Cuando tengamos ya macros mucho más grandes, si no la pusieron desde el inicio, a veces realmente se hace un enredo. ¿Dónde iba esta exactamente? ¿En qué parte? Entonces es mejor ponerla de una vez. Ok. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces sigamos con la práctica. Este no, sino bien este. Bueno, este ejercicio C es aplicar la función, ¿verdad? Como ya lo hicimos en la hoja, que es ya ponerle el igual, trimestre, poner el parámetro y ahí vean que entonces ya nosotros podemos utilizar la función que nosotros hicimos. Recuerden que para utilizarla desde Excel, la función tiene que haber sido escrita en un módulo de programación. Vamos a crear una nueva macro de tipo función que devuelva el nombre de la zona en la que se encuentra la tienda y recibe como parámetro el número. Estos son los posibles números, vean que van del 1 hasta el 9, con base en la información que se presenta. Entonces, si recibe uno de estos números, pues este es el resultado que tiene que devolver la función. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir al módulo a hacer la función. Aquí estamos en el módulo que se llama funciones, que fue el que creamos. Acuérdense que en la ventana de código aquí arribita es donde me dice dónde estoy trabajando. Entonces, vamos a venirnos al final y vamos a ir a escribir. Ya ahí yo sé que es una función, ¿verdad? Me devuelve un valor, es lo que estamos trabajando, y ahí me lo decía, ¿verdad? Devuelve este valor. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a la función? Recuerden que no puede repetirse. A ver, chicos, ¿algún nombre? Zona. Zona. Ok,
Entonces vamos a ponerle función zona. Ok. Y ahí ya la tenemos. Esa nueva función. Nuestra función, perdón. Entonces me dice, recibe como parámetro un número de tienda, que es uno de estos números. Entonces, necesito un parámetro que se llame número de tienda. ¿Qué tipo de dato debemos asignarle a ese número de tienda? Eso es lo que tienen que ir manejando al dedillo. Pueden tener aquella tablita que les mencioné abierta, pero esto tienen que sabérselo. Puede ser un byte, ¿verdad? Porque va entre el 1 al 9. Esos son los posibles valores que me están dando. Son valores enteros. No voy a necesitar la tienda 1.5, ¿verdad? No es un valor que esté ahí, sino que es del 1 al 9. Entonces, perfectamente nos sirve el tipo byte. ¿Ok? Esto es lo que me devuelve central, sur o norte. Entonces, la función, fuera del paréntesis, ¿qué tipo de dato debo asignarle? String. String, excelente, porque es un texto. Como es un texto, pues es un string el que tiene que estar ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo esos números de tienda y dependiendo de si son esos, de cada uno de ellos, estos son los posibles valores. ¿Cómo lo haríamos? Esto es básicamente hacer el algoritmo, pensar cómo antes de empezar a escribir. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Profe, ¿se puede? Es que tengo una pregunta. Es que a mí Ajá. se me pareció igualita, parecida a la anterior, solo que con la diferencia que la anterior no me salía, en caso que no se cumpla el enunciado, en esta no me sale nada, en esta solo me sale para tal dato, tal dato. Ujú. Entonces, ¿qué usaríamos? ¿Select case? Algo así. Cualquiera de los dos podríamos usar. Lo que me interesa primero, antes de que piensen en cuál estructura de programación, es pensar en esa parte de que tenemos que validar condiciones. Entonces, yo necesito una estructura condicional. Voy a utilizar el if o voy a utilizar el select case, después lo decido. Pero lo que tengo que pensar primero es precisamente, ok, bueno, tengo que evaluar si es uno de estos tres, digo, estos cuatro me da central, si es uno de estos dos me da sur, si es uno de estos tres me da norte. Entonces, por ahí ya sé que tengo que hacer una valoración de condiciones, necesito una estructura condicional. Eso es el primer paso. Así que ya sé que tengo que hacer esa estructura condicional, entonces escojo. En este caso, igual, como les digo, el if se puede usar siempre. El select case, cuando es un único valor el que estoy revisando, ¿verdad? En este caso es un único valor, solo un número de tienda. Entonces podría utilizar un select case. Entonces ahora lo que toca es decidir cuál uso, el if o el select case. Ustedes digan, ustedes mandan. ¿Cuál? Digan. El if. Ok, entonces si usamos el if, entonces yo aquí digo, sí, el número de tienda es igual, ojo, acá, esto es importante. Esto es un byte, es un número. Como es un número, yo no tengo que ponerlo entre comillas. Es si es 1 o si el número de la tienda es igual a 2 o si el número de la tienda es igual a 3 o si el número de la tienda es igual a 4. ¿Okay? Tengo un if, de una vez pongo mi end if, que no se me olvide. Esa es la primera condición, entonces. Si es cualquiera de esos valores, les repito, siempre que esto sea un número, no es necesario. Es más, no es que no es necesario, es que no hay que ponerlo entre comillas. Porque acuérdense que el 1 es diferente del símbolo 1. Entonces, si yo lo pongo entre comillas, más bien no lo va a entender. ¿Okay? Entonces, en este caso, a zona le voy a dedicar, ¿cuál era la central? ¿Ok?
Este es el primer caso. Es 1, 2, 3 o 4. Ahora tengo si es 5 o si es 6. Tengo que volver a hacer una validación. ¿Cierto? Entonces, si tengo que volver a validar, yo puedo utilizar aquí el else if de una vez, donde pongo los nuevos valores que estoy evaluando. Si es 5 o si es 6. Siempre que tengo condiciones, tengo que poner el then. En este caso, la zona sería sur. Vean que aquí yo estoy usando directamente, igual que en estos casos, el nombre de la función. Por eso le pongo. La función se llama zona, entonces la zona le asigno ese valor. Profe, Tengo... una pregunta. Ajá. ¿Por qué ahí puso else if y no solo else? Porque necesito validar esta condición. Porque todavía tengo dos posibilidades, que sea 5, 6, que me devuelva sur, o que sea 7, 8, 9, que me devuelva Ah, ok, ya entendí. Entonces Gracias. sí tengo que revisar, exacto. Entonces tengo que poner else if. Bueno, tengo que poner else if o podría poner un nuevo if, pero entonces esto también necesita un end if, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Solo recuerden que si ponen un if solito, necesitan un nuevo end if. Por eso, digamos que eso sí es una ventaja de que tengamos el else if aquí, porque es la misma estructura. El else if forma parte de esta estructura. Entonces, solo requiere un end if. Ahora, tengo otra condición, ¿verdad? Si es 7, 8 o 9. No me dice nada más, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí, yo puedo decir, ok, si num tienda es igual a 7, o num tienda es igual a 8, o num tienda es igual a 9. En ese caso, la zona sería igual a norte. Ahora, aquí no me dice qué pasa si es otro valor. Entonces no lo voy a poner. No es obligatorio poner un else. ¿Ok? Claro, aquí prácticamente, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista muy funcional de una aplicación, yo debería decirle, bueno, si me meten cualquier otra cosa, yo debería marcarlo como que está mal, ¿verdad? O algo así. Pero digamos que para efecto del ejercicio, la idea era que vieran que no es obligatorio usar el else. En un if o en un select case, lo importante es que exista el if y el end if con esta condición, una condición inicial. El else no es indispensable. Entonces yo lo dejo así. Así que tengo esto, vengo y lo utilizo nuevamente, perdón, acá. Y ahora le digo que aquí va a ser zona, vean que ahí ya lo tengo porque está en el módulo. Le pongo el valor. Y ahí está. La replico. Profe, Y ahí la tengo. Ajá. no sé qué hice mal. Yo estoy en lo anterior y no me salen los espacios en blanco. Veámoslo. Vamos a ver. Voy. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. Sí. Vea, profe. Y ahí yo puse la función, metí el espacio en blanco. Entonces me voy aquí para que usted vea la... Es que es lo que les dije yo. Digamos, la función se llama trimestre. Trimestre es lo que tiene que devolver un valor. Vos estás utilizando la variable periodo. Antes del end function, después del último end if, ahí deberías, después del último, ahí deberías decirle a la función trimestre, ponele Entonces, trimestre, oh, es ajá. igual al valor que tenga periodo. Porque si no, esa variable de memoria se pierde. No es lo que Sí. devuelve la función. En cambio, aquí ya les hizo que a la función le voy a asignar el valor que tenga esa variable de memoria. Si vos Así te queda, fijas, profe. si vos te fijas en el mío, yo no utilicé periodo. Yo de una vez se lo asigné a trimestre. Por eso Pero yo no tengo... entonces, ¿a este periodo lo pongo entre comillas o no? No,
No, porque si lo pones entre comillas, te devuelve la palabra periodo. Si lo pones así, entiende que es el contenido de la variable de memoria que se llama periodo. Ok, entonces voy a darle guardar. Ajá. Me voy aquí a ver. Dale, tienes que darle enter otra vez. Bueno, voy a ponerla ahí. Bueno, igual. Es que ahí no está, exacto, ahí. Ponerle eso, cerrás. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. Ya. Que eso entendí. les quede bien claro. Tengo que asignarle el valor a la función, porque si no, no va a devolverlo. Ok, vean que nuevamente para acá, para aclararles. En este caso yo no utilicé periodo, yo lo hice directamente sobre trimestre. Ok. En todos los casos yo se lo asigné directamente sobre el nombre de la función. Digamos si lo hacemos en este caso para que lo vean. Yo declaro la variable periodo, acuérdense que es conveniente declararla. Y si yo aquí utilizo periodo, aquí también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí les explico. Cuando yo declaro una variable de memoria, como acá, ese espacio de memoria está reservado para el uso de esta función mientras la función se esté ejecutando. Es decir, yo aquí llego y digo, resérveme ese espacio de memoria. Aquí le asigno un valor y cuando llegue al end function, se libera la memoria. Entonces ya yo perdí ese valor. ¿Ya? Si yo le digo a periodo, periodo tiene el valor correcto, pero yo no se lo asigné a la función. Entonces la función no tiene asignado ningún valor. Por eso es que le estaba devolviendo a ella el espacio vacío. Entonces, si yo utilizo variables intermedias ahí, al final tengo que decir, ok, a trimestre 2 le voy a asignar el contenido de periodo. Como le decía yo a ella, si lo ponemos así, el valor que me devuelve es la palabra periodo. Si lo pongo entre 5 comillas, entonces va a buscar la variable que se llame así, que es esta, y el contenido de la variable es lo que le voy a asignar a la función. Entonces tenemos las dos opciones. O utilizamos directamente el nombre de la función, o utilizamos una variable intermedia, pero al final tengo que asignarle ese valor a la función. ¿Ok? ¿Por otra pregunta? No, ok. Vamos entonces ahora con esta otra. Es otra función que calcule y devuelve el monto real pagado por el cliente, que recibe como parámetros el importe de la venta y el porcentaje de descuento. Entonces, ojo, es esto. Recibo el importe de la venta y el descuento. Y entonces la idea es que la función me devuelva el pago realizado. Entonces tengo dos parámetros, importe de la venta y descuento. Voy a hacer la función, nuevamente me vengo al módulo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Podría volver a explicar el enunciado? ¿Qué hay que hacer Claro. exactamente? Por favor. La idea es que mando como parámetro el importe de la venta y un descuento. Y entonces yo tengo que calcular el pago realizado. Sigamos, si el monto de la venta es 100 y el descuento fue de un 5%, el pago realizado fue de 95. Entonces tengo que calcular este porcentaje para este monto, restárselo y con eso tendría el resultado. ¿Queda claro eso? Siempre, eso es muy importante, ¿verdad? Que tengan muy claro el enunciado, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí queda claro? Digamos aquí yo tengo, Sí, profe. bueno, que tiene un 3%. Entonces yo aquí podría decir, esto es igual a esto multiplicado por el 3%, ¿verdad? Eso es lo que le hicieron de descuento. Entonces el monto real pagado sería esto. Ese es el resultado que yo tendría que tener ahí. Eso es lo que me tiene que devolver, el monto real pagado. ¿Ok?
Entonces, tengo que multiplicar el monto por el porcentaje y restarle eso al monto. Y eso es lo que devuelve mi función. ¿Okay? Entonces, function. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bauticémosla, por favor. ¿Qué nombre le ponemos? Pago realizado. Pago realizado. Va. Pago realizado. Ok, ahí tengo una nueva función. Entonces, parámetros. Tengo dos, ¿verdad? Bueno, aquí más bien lo vemos acá. El importe de la venta y el porcentaje. Entonces, ¿qué tipo de dato tiene que ser el importe de la venta? Currency. Currency. Excelente. Acuérdense siempre que es un valor monetario, lo mejor es utilizar el tipo currency. ¿Qué tipo de valor es el porcentaje? El descuento. Single. Ajá. Un single. ¿Alguien tiene duda de por qué? No. Ok. ¿Qué tipo de valor de dato me va a devolver la función? Currency. Currency también, porque va a ser el monto pagado. Es un valor monetario. Muy bien, vamos bien, chicos, vamos bien. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacerlo aquí de dos formas. Puedo hacer el cálculo directo en una sola fórmula. Puedo utilizar una variable de memoria intermedia para calcular el descuento. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Volver a repetirlo, profe, ¿qué dijo? Que tenemos dos opciones. Hacer una única fórmula en la que se hace todo el cálculo, o puedo utilizar una variable de memoria para hacer cálculos intermedios, para ir tal vez como un poquito más despacio. Bueno, despacio no, ¿verdad? Como un más paso por paso. ¿Qué es mejor, profe? ¿Usted qué recomienda? Ustedes digan cómo prefieren hacerlo. Para mí es igual, en realidad. En una es más directo, es más rápido, pero igual, bueno, lo que les digo, esa rapidez es relativa, ¿verdad? Porque igual para efectos nuestros funciona exactamente a la misma velocidad. Pero en una queda más claro el paso por paso, como quieran. O hagámosla de las dos formas, ¿ok? Pago realizado. Sí. La primera la vamos a hacer utilizando una variable intermedia. Entonces, yo tengo que declarar la variable. Para lo que voy a hacer entonces, en este caso, con esa intermedia, es que voy a calcular el monto del descuento y después calculo el pago realizado. Entonces, voy a declarar la variable monto descuento, que como es un monto, debe ser de tipo currency también. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es que digo, a esta variable monto descuento, voy a asignarle el valor correspondiente al importe, que ya viene como parámetro, multiplicado por el descuento, que es el porcentaje. ¿Ok? Entonces ahí tengo el monto del descuento, que como les digo es un valor intermedio, porque yo lo que quiero devolver es cuánto pagó el cliente, no cuánto fue el monto del descuento. ¿Ok? Y entonces a la función pago realizado, yo le asigno el importe menos el monto del descuento. Y ya con eso tengo el resultado. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma sería function pago realizado 2, donde también tengo el importe. Vean que los parámetros no cambian, ni el valor que devuelve. Importe a, ¿qué pasó? Ah, mira, aquí puse 2 N's.
Ahí está. Ahora sí. Pago realizado 2. Si lo hago en una sola, yo aquí pongo el nombre de la función y le digo que va a ser igual al importe menos el importe por el descuento. En una sola fórmula. Como les digo, si lo hago en una sola fórmula, bueno, tengo una única instrucción, ¿verdad? Puede hacerse muy larga la instrucción. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la forma en la que yo establezco los paréntesis. Aquí se mantiene la misma prioridad de operaciones matemáticas. Primero se hacen las multiplicaciones, después las divisiones, después las sumas y las restas. ¿Ok? Eso se mantiene. Pero dependiendo de lo que quiera hacer, pues entonces tengo que tener mucho cuidado para que no se efectúen operaciones en el orden incorrecto. Entonces ahí podrían utilizar los paréntesis para ayudarse. Como les digo, cuando hago una única fórmula puede hacerse muy larga. Tienen que tenerla muy clara. Y en esos casos es donde eventualmente podríamos hacer algo así, ¿verdad? Utilizar variables de memoria para tener valores intermedios. Y entonces vean que va quedando como un poquito más claro en lo que sería la parte de nuestro algoritmo. Cualquiera de las dos funciona. Entonces igual ustedes tienen que escoger cómo lo hacen. A mí a final de cuentas me interesa que lo logren hacer correctamente. Si usan variables o no usan variables, eso ya queda a cómo ustedes se sientan más confortables, más cómodos trabajando. ¿Okay? Entonces si yo digo, hagan la función, no es que van a perder puntos si no me declaran una variable de memoria, no, no. Mientras lo hagan bien y no pierdan el orden de las cosas, no hay ningún problema. Eso entonces lo aplicamos cualquiera de las dos, ¿verdad? Aquí le ponemos entonces pago realizado. Tengo la 1. Aquí tenemos dos parámetros. Los parámetros se escriben igual que como en las funciones de Excel. Primer parámetro, punto y coma. Segundo parámetro. Listo. Ahí está. Y aquí, bueno, podría utilizar también el pago realizado 2. Primer parámetro, punto y coma. Segundo parámetro. Y ahí está. Cualquiera de las dos pueden utilizar. El resultado va a ser el mismo, si está bien hecho. Ahí la arrastran la fórmula y ya les queda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿A todos les funcionó bien? Sí. Vamos entonces con la práctica que sigue. Y por aquí tenemos las subrutinas, que es muy parecido a eso que hicimos. La diferencia fundamental entre una subrutina y una función es que ya vimos que la función me devuelve un valor específico, que es el que yo asigno a una celda, a una variable de memoria o algo así. Las subrutinas no. Las subrutinas ejecutan un montón de acciones, ¿verdad? Pero no devuelven específicamente un valor específico. Valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, aquí partimos del hecho, teníamos el mismo archivito, creo, sí. Estamos trabajando con el mismo archivo. Tengo las funciones, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que, ojo, que yo tengo las funciones, pero no las he utilizado acá. Y aquí tengo una que se llama monto en colones. Una columna adicional que no tenía en el otro archivo. Entonces, si no tienen este archivo, descárguenlo de la plataforma. Como les digo, básicamente lo que acabamos de hacer, solo que sin aplicar las funciones directamente aquí en el Excel. Porque lo que vamos a hacer es una subrutina que se encargue de ejecutarlo todo. Entonces, ya nosotros no tenemos que venir aquí a poner funciones, sino que va a ir la rutina y lo va a hacer todito, 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 y adicionalmente tenemos este monto
en colones. Que vayan descargando. Yo voy a ir salvándolo en el trabajo nuestro para no alterar la plantilla. Este ya está habilitado para macros, porque tiene ese módulo con las funciones. Vean que ya aquí lo pueden ver. Libro Excel habilitado para macros. Pero acuérdense que Profe, si tuviera como libro corriente, sí tienen que cambiarle eso. Ajá. ¿en cuál sesión está? Es que Hoy es la en la 8, ¿no? 07. Hoy es En la la 8. 8. Sí, hoy es la sesión Entonces, 8. Ujú. ok. Es que lo tenía como, eso que como que se archiva. Solo se veía el número 8, no aparecía nada. Ah, sí. Ok. Voy a abrir las instrucciones también. Esta es rutinas, aquí está. Entonces, acá me dicen que, ¿verdad? Voy a trabajar sobre los mismos valores. Ya habíamos visto cómo estaban los datos, ¿verdad? Que son ventas de un producto específico y demás. Entonces me dicen, en el módulo funciones, cree una variable pública llamada cambio euro que pueda contener el tipo de cambio de los euros con respecto a los colones. Entonces, ya les expliqué que cuando yo declaro una variable dentro de una función o dentro de una subrutina, en realidad dentro de cualquier macro, esa variable de memoria solo existe, solo está disponible durante la ejecución de esa función o de esa macro. Entonces, como lo vimos por acá, ¿verdad? En esta monto descuento, aquí se crea, aquí se le asigna un valor, se le asigna la función y luego se libera. Ya no está disponible para nadie más. Sin embargo, hay momentos donde yo en una macro necesito almacenar un valor y en otra macro necesito utilizar ese mismo valor. Entonces, cuando yo necesito utilizar esas variables de memoria en varias macros diferentes, yo tengo que declararla como una variable de memoria pública. Entonces, se le asigna un valor y va a estar disponible durante toda la apertura del archivo. Como está en un módulo, entonces desde que abro el archivo va a estar disponible el uso de esa variable hasta que cierro el archivo. Entonces, cualquier macro que se ejecute durante ese momento, durante ese periodo, va a tener acceso a ese valor. Ese es el objetivo. Entonces, ¿dónde declaro yo una variable pública? Bueno, me vengo a uno de los módulos, en este caso, y me vengo aquí al puro principio. Vean que aquí la primera macro que tengo es la función calcular periodo. Entonces, yo me vengo aquí y le doy Enter para crear un nuevo renglón. Bueno, voy a hacerlo otra vez para explicarles algo. Vean que aquí este está en el primer renglón. Entonces, yo tengo la ventana de código, donde aquí dice que es el general, ¿verdad? Es del módulo. Y aquí me dice que estoy en la función calcular periodo, en la macro, ¿verdad? Cuando yo le doy Enter, el renglón que queda arriba, vean que cambia. Siempre está en el módulo, ¿verdad? La parte general, pero me dice que este es el área de declaraciones. Esto no ocurre en ninguna otra parte del módulo. Okay, vean que aquí hay un renglón en blanco, pero este renglón en blanco es de calcular zona. Este renglón en blanco es de calcular monto. Vean que donde genera esas líneas divisorias entre macros, asigna también las zonas que son para cada una de las macros. Entonces, el único lugar donde yo podría hacer una declaración general es aquí arriba. Cuando quiero declarar la variable pública, en vez de utilizar la cláusula dim, me vengo al área de declaraciones del módulo y aquí pongo public. ¿Okay? Lo demás es igual que una variable. El nombre de la variable, as y el tipo de datos. En este caso dijimos que el nombre de la variable va a ser cambio euro. Entonces aquí public cambio euro. ¿Qué tipo de datos necesito para esto? Es una cantidad monetaria, así que utilizo el currency. Y ya con eso tengo una variable que va a estar disponible para esta macro, para esta macro, para esta macro y cualquier otra macro que yo haga en todo el archivo.
Eventualmente yo podría crear un nuevo módulo con diferentes macros y el valor de cambio euro también va a estar disponible para esas otras macros. ¿Okay? Entonces, cuando necesito un valor así, utilizado por varios macros en diferentes momentos, tengo que declararla como pública y esta es la forma de hacerlo. ¿Okay? Vamos con el que sigue, dice. Busque el evento open, ¿verdad? El que ya habíamos utilizado, el libro de trabajo. Cambie las instrucciones de manera que además de dar la bienvenida al usuario, le solicite el tipo de cambio. Verifique que el valor brindado sea numérico y almacénelo en la variable cambio euro. De no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. Entonces, vamos a buscar el evento open del archivo. El archivo es el elemento que se llama this workbook, ¿se acuerdan? Y aquí en this workbook nosotros habíamos trabajado esto. Decíamos bienvenido al análisis de ventas. Pero ahora me dicen, no solo voy a darle la bienvenida, sino que además tengo que solicitar el tipo de euro. Entonces, yo por ahí puedo hacer algo similar a lo que hice con el before close. En vez de utilizar un message box, puedo utilizar un input box, donde el mensaje sea el de bienvenida y solicite además el monto del euro. Ahora vean que nuevamente necesito una variable de memoria de tipo string donde se almacene el valor de lo que escriba el usuario. Entonces también tendría que declarar esa variable de memoria acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Declarar la variable de memoria, dar el mensaje de bienvenida y pedir la cantidad de euros. Cuando ya tengo ese valor, tengo que verificar si ese valor puede ser convertido en un número. Porque acuérdense, si a mí me dicen hola, hola no lo puedo convertir en un número. En cambio, si me dicen 735, ese 735 sí puede ser convertido en el número 735. Entonces, tengo que hacer una validación. Para hacer algunas de estas validaciones, ya Visual Basic incluye ciertas funciones integradas que yo puedo utilizar para no tener que hacerlo aquí. Entonces, eso también es un archivito que van a ver en la sesión. Ya se los enseño porque lo tengo por acá. Tengo estas funciones integradas. Eso lo van a ver ahí en la plataforma. Ahora, estas que están aquí son como las principales. Vean que en este sitio, ¿verdad? Excel avanzado, cómo funciona su VBA, hay muchísimo más detalle. Esto es un resumen de lo que pueden hacer con estas funciones integradas para que lo tengan también a mano y, como les digo, que no se pongan a inventar el agua tibia. Entonces, tenemos las funciones de interacción con los usuarios que ya las vimos, el input box, que es ponemos el mensaje y podemos recibir un valor de parte del usuario, o podemos tener el message box, que es solo para mostrar los mensajes en pantalla y eventualmente alguna respuesta, pero la respuesta va a ir enfocada en cuáles botones nosotros pongamos en esa ventana. Usualmente, por defecto, solo viene la opción de aceptar o el OK. Sin embargo, en administración de proyectos vamos a ver que yo puedo decir, voy a poner sí, no, cancelar y todo eso, y dependiendo de cuál de todos los botones sea el que el usuario le haga clic, dependiendo de eso, pues podemos hacer la programación. Por el momento lo vamos a dejar como que solo para mensajes. Tenemos funciones que me pueden convertir o cambiar el tipo de datos de una variable. Por ejemplo, el cbool lo que hace es que tenemos una expresión numérica y lo cambia a un valor que es falso o verdadero, donde todos los valores que sean 0, cuando el valor del parámetro de esta función sea 0, lo va a cambiar a falso, y de ahí en adelante cualquier otro valor lo va a cambiar a verdadero. Entonces podemos convertir una variable numérica a booleano, a byte, a currency para que tenga el formato de moneda con un máximo de 4 decimales. Podemos convertir, por ejemplo, una expresión numérica o eventualmente un texto a fechas de tipo double, de tipo decimal, de tipo integer, de tipo long. Ay, perdón. A string, podemos convertirlo también a texto.
a variant. Y tenemos también esta variable val, perdón, esta función val, que val lo que hace es que toma un texto, lo que nosotros le mandamos es un texto y lo convierte en un número. ¿Con qué formato el número? Es indiferente. Entonces me sirve mucho porque ya no dependo de si es un single o si era un double, sino simplemente lo convierte al valor numérico que representa. ¿Ok? Todas estas, como les digo, en esa dirección de internet pueden ver los detalles de los parámetros y demás. Aquí vamos a usarlos a nivel básico. Ahora, si yo voy a convertir una expresión, sea numérica o de texto, en otro tipo de dato, debería yo primero verificar que ese valor que yo tengo inicialmente puede ser convertido. Porque como les dije ahora, si yo utilizo la función val para un texto que dice hola, en el momento en el que yo aplique el val al hola, me va a generar un error. Me va a decir, mire, eso no puede ser convertido en un número. Entonces, antes de utilizar estas funciones, yo debería ir a validar si pueden ser convertidas al tipo de dato que yo quiero. Para eso existen estas funciones de comprobación. Digamos, isDate, yo le pongo un texto. Me va a devolver el valor verdadero si ese texto puede ser convertido en una fecha porque tiene un formato de fecha. Me va a devolver falso si el texto no puede ser convertido en una fecha. Igual, el isNumeric me devuelve verdadero si el texto fuera, como les dije ahora, 735, porque eso puede convertirse en 735. Pero si el texto es hola mundo, me va a devolver falso, porque eso no se puede convertir en un número. Igual tengo un valor para verificar si tengo una celda o una expresión que es nula, no tiene nada. Tengo otra para verificar si está vacía y tengo otra para verificar si es un objeto. ¿Okay? Otras funciones matemáticas para calcular el valor absoluto. El int me devuelve la parte entera de un número que sea decimal. Entonces solo la parte de las cifras enteras, no me devuelve la parte numeral. Mientras que el fix devuelve la parte entera del número decimal, pero bueno, tiene estas condiciones, ¿verdad? Para que las veamos. Devuelve el primer entero negativo que es mayor al número que está ahí. Ese no lo vamos a usar, por lo menos nosotros no en este curso. Tenemos este para generar un número aleatorio. RND es de random entre 0 y 1. ¿Verdad? Entonces son números con decimales, obviamente. El SQR devuelve la raíz cuadrada. Tenemos el código, aquí otras funciones para manejo de textos. El código ASCII, bueno, es un número que representa cada uno de los caracteres básicos que tenemos en un teclado de una computadora. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que el código de ASCII de la tecla Enter, ¿verdad? Que es el cambio de renglón, es el número 13. Entonces, si yo le pongo el ASCII de Enter, me va a devolver el 13. Mientras que si le pongo el char o el carácter y entre paréntesis pongo el número 13, me devuelve el código ASCII, ¿verdad? Que es el carácter Enter. Entonces, así es más o menos como trabajan. Creo que lo vamos a ver en algún momento. El len me dice de qué tamaño, cuántos caracteres tiene una variable de tipo string. Left y right son los equivalentes a las funciones izquierda y derecha que tiene Excel corriente. Entonces, yo puedo darle un texto y decirle cuántos caracteres quiero tomar de ese texto, del lado izquierdo o del lado derecho. Y el mid es como el extrae, donde yo le digo, tengo un texto, quiero que extraiga tantos caracteres a partir de cuál posición del texto. El trim lo que hace es quitar espacios en blanco. Este es un concepto que es importante, lo vamos a usar mucho. Vamos a pasarnos acá a una hojita de estas para que vean. Por ejemplo, cuando yo tengo un texto, el texto puede venir así, ¿verdad? Por ejemplo. Puede venir así. Puede venir así. ¿Verdad? Aquí lo pongo entre comillas para que sea un poquito más evidente, ¿verdad? Cómo es que podrían venir los textos. Digamos que las comillas no vienen, ¿verdad? Que es el contenido.
En este caso, vean que esta palabra hola no tiene espacios en blanco, ¿cierto? Vamos a ponerlo más bien así. Hola mundo. Así, para que quede tal vez un poquito más claro y que no se me vayan a confundir. Pero en esta primera, hola mundo, ¿verdad? Yo tengo un único espacio que es requerido porque es un espacio para separar las palabras. Entonces, digamos que eso está bien. En este caso, tengo espacios en blanco aquí a la izquierda del texto. En esta otra, tengo espacios en blanco aquí a la derecha del texto, al final. Y en esta otra tengo espacios en blanco, tanto antes, ¿verdad? Estos tres de acá, como después estos que tengo aquí. Entonces, con el L-trim, left trim, yo lo que hago es que a esto le voy a quitar los espacios en blanco que haya a la izquierda. ¿Ok? Para que quede de esta forma hola mundo. No me va a quitar los espacios que hay entre palabras, porque esos, les repito, son requeridos para diferenciar una palabra de la otra. Pero los que haya al puro inicio del texto sí los va a quitar. L-trim. El R-trim me va a quitar los espacios que haya solo al final. Igual, si aquí hubiera espacios adelante o los de en medio, eso los deja. El R-trim, right trim, solo me quita los espacios de exceso que hay al final del texto. Y con el trim corriente, todo el trim, me quita los espacios que haya antes y los espacios que haya después, respetando siempre los que hay entre palabras. ¿Esto por qué se los explico así? Porque para efectos nuestros, si es un texto, tal vez no es tan relevante, pero no es lo mismo esto que esto, cuando vamos a hacer una conversión numérica, ¿verdad? Y sobre todo cuando quiero asignar nombres de celdas. Acuérdense que una celda, ¿cómo está conformado el nombre? Esta es la B11. Entonces yo tengo la columna, ¿verdad? Pegado con el número de fila. Y eso es lo que me da el nombre de la celda, ¿cierto? Ahora, si yo tengo esto y tengo esto, cuando yo trato de crear un número de celda, me va a crear esto por el espacio en blanco que tengo aquí. Y esto es incorrecto porque no hay ninguna celda que se llame B espacio en blanco 1, 2, 3. Existe una B 1, 2, 3, pero no la B espacio 1, 2, 3. Entonces, para efecto de lo que vamos a hacer posteriormente, yo necesito utilizar mucho esta stream para eliminar espacios en blanco y poder asignar nombres correctos a las celdas. Específicamente esa es la razón por la que necesitaba explicárselos y por la forma en la que nosotros vamos a trabajar al acceder a las diferentes celdas de la hoja de Excel. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto del trim? ¿No? Okay. Cualquier cosa, si durante el resto de la programación les vuelve a surgir la duda, me dicen y ahí se los explico. Entonces, bueno, les decía, están estas, ¿verdad? El retrim. Este uCase, yo le doy un texto y me convierte todas las letras a mayúsculas. Con el LCase le doy el texto y me las convierte todas en minúsculas. Tengo además el inString para buscar un texto dentro de otro texto. Digamos, si yo tengo el Alejandra y quiero ver dónde está la parte Ale, entonces lo que me devuelve es la posición en el texto donde empieza el texto que yo estoy buscando. Si no lo encontrara, digamos, yo tengo el nombre Alejandra y estoy buscando la palabra mora en Alejandra, pues no lo va a encontrar, entonces devuelve 0. Lo que quiere decir que no está el texto que estoy buscando en el texto en el que lo estoy buscando. Y para hacer reemplazo también. Y por último tenemos estas funciones de manejo de fechas y horas. Me devuelve la fecha del sistema operativo. Entonces, si en la computadora la fecha está mal, pues entonces me va a devolver un valor equivocado. Pero bueno, tienen que tener la computadora bien configurada.
Now me devuelve tanto la fecha de hoy como la hora en la que se está ejecutando la función. El time me devuelve solo la hora. El dative me permite establecer la diferencia que hay entre dos fechas diferentes. Yo puedo establecer si quiero la diferencia en días, en meses, en semanas, en minutos, en horas, dependiendo de los parámetros que vaya a utilizar. Tengo el día, el mes y el año, entonces reciben como parámetro las tres una fecha. Y a partir de esa fecha que yo le estoy dando, la primera, el día, me devuelve el número del día. Entonces, digamos, para la fecha de hoy, 28 de enero del 2021, esta me devolvería 28. Si utilizara month con la fecha de hoy, me devuelve 1, que es el mes de enero. Y si utilizo year, con la fecha de hoy, me devuelve 2021. Eso es lo que hace. Entonces, devuelve un valor numérico, que es o el día o el mes. Bueno, esta hojita, ¿verdad? Donde están estas funciones integradas, igual que la de tipo de datos, ténganla a mano. Como les digo, la idea no es inventar el agua tibia. Si ya tenemos todo esto ya hecho, pues entonces usémoslo y dediquémonos nosotros a hacer otro tipo de cosas. Entonces, todo esto venía. ¿Por qué venía? Estábamos en... Acá. Estábamos en esta, donde yo les decía, bueno, entonces tenía que cambiar en el input box. Ya me acordé. Si yo uso el input box, este valor que me va a devolver es de tipo string. Entonces, como yo necesito que ese valor sea convertido a un currency, yo puedo aplicarle la función val o puedo aplicarle la función convert to currency, el secure, pero antes tengo que verificar si el valor que me dio el usuario puede ser convertido en un número. Entonces, vean que hay varias cosas que tengo que hacer. Nuevamente, para refrescar el algoritmo, tengo que dar el mensaje, declarar la variable, enviar el mensaje de bienvenida y pedir el monto. Verificar si puede ser convertido a un número ese valor pues si se puede convertir, lo convierto. Si no se puede convertir, tal como me dicen las instrucciones, a esa variable de memoria que yo acabo de declarar, que se llama cambio euro, le asigno el valor 0. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer ese cambio acá. Dijimos, 1, declarar la variable. Entonces, voy a declarar la variable respuesta, que es de tipo string. ¿Verdad? Eso es lo primero. 2, voy a cambiar el message box por el input box para poder pedir ese valor y almacenarlo. Y ese valor va a estar en respuesta. Entonces, respuesta, yo aquí le pongo input box, ¿verdad? Abro paréntesis, esta sí ocupa, ¿verdad? Bienvenido al análisis de ventas. Por favor, indique el... Bueno, vamos a hacer otra cosa para que vean cómo se usa. Bienvenido al análisis de ventas. Digamos que para que no quede un renglón muy largo, yo voy a hacer un cambio de renglón. Ahora, si yo estoy acá y yo quiero hacer un cambio de renglón, yo diría, bueno, entonces tengo que escribir, no sé, aquí, ¿verdad? El enter. Pero donde yo hago enter, eso es lo que pasa, ¿verdad? Me cambia de renglón. Aquí me está poniendo las letras en rojo porque entonces encuentra un error, ¿verdad? No terminé aquí, ni cerré el texto, ni cerré el paréntesis, por eso me lo pone todo en rojo. Pero entonces digo, bueno, ¿cómo puedo escribir un enter para que lo escriba en la ventana donde yo estoy trabajando? ¿Verdad? La ventana que se le va a presentar al usuario. Entonces, como les acabo de decir, si el valor ASCII del carácter enter es el 13. Entonces, yo esto lo puedo unir con el carácter del código 13. Y eso lo uno con otro texto que dice, por favor, indique el tipo de cambio del euro. ¿Ok? Entonces, aquí lo que va a hacer es que me va a desplegar esto en un renglón, va a cambiar de renglón y en el renglón siguiente me va a escribir esto otro. ¿Ok? Esa es una forma en la que yo puedo hacerlo. Porque como les digo, si yo escribo aquí Enter, le doy la tecla Enter, lo que va a hacer es cambiar de renglón. No me lo va a escribir en esa ventana. Esta es la forma en la que puedo hacerlo. Ajá. Disculpe, ¿me podría volver a explicar la parte a donde usted agregó el ampersand, a donde dice código 13? ¿Por qué Esto. agregó eso? Sí, Este después. ampersand es para unir textos.
Ah, ok. Y el, Y el chart de ajá. 13 es el que me representa el enter, el cambio de renglón. Pero es como te digo, si yo aquí llego y escribo un enter, con la tecla enter, eso es lo que pasa, ¿verdad? Me va a generar un error porque no lo entiende. Entonces, la única forma en la que yo puedo decirle que quiero que aparezca un cambio de renglón ahí es decir, bueno, utilice el carácter que tiene el código ASCII 13, que es el que representa el enter. Como les dije antes, los códigos ASCII son códigos numéricos que representan cada uno de los símbolos que nosotros tenemos en el teclado. El 13 es la tecla Enter y es el que me hace un cambio de renglón cuando estoy escribiendo textos. Ok. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, eso lo tenemos ahí. Ya con eso tenemos dos partes, ¿verdad? Tengo la variable y ya cambié el message box por el input box y pedí el tipo de cambio de letra. Entonces ahora, lo que sigue, tengo que verificar si el valor que me dio el usuario puede ser convertido en un número. Como les digo, si me pone hola, no puede ser. Entonces yo tengo que venir a decirle, bueno, un condicional, porque necesito validar esa condición. Entonces le digo, bueno, sí. Y aquí utilizo las funciones de comprobación que vimos. Yo le digo, si isNumeric de lo que haya en la variable respuesta. Porque yo no sé qué fue lo que escribió el usuario. Entonces digo, bueno, lo que sea que haya escrito el usuario, yo necesito que usted vaya a ver si puede ser convertido en un número. ¿Okay? Tengo un if, tengo un endif. Entonces, les dije, isNumeric me devuelve verdadero si lo que hay en esta variable de memoria puede ser convertido en un número. Y me devuelve falso si no puede ser convertido en un número. Entonces, si es verdadero, yo puedo decir, ok, a la variable de memoria pública que yo hice, cambio euro, le voy a asignar el valor numérico, voy a utilizar la función val de lo que haya en respuesta. ¿Ok? Ahora, si llego aquí y me dice lo que escribió el usuario no puede ser convertido en un número, entonces a cambio euro yo le asigno el valor 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Sí, profe, disculpe. No, tranquilo. En la parte, ¿por qué puso is numeric en en la respuesta? ¿Por qué eso y no otro? Porque yo necesito verificar si es un número. Ok. Aquí tengo las funciones de comprobación. IsNumeric me devuelve verdadero si la expresión contiene un valor que se puede interpretar como un número. Y eso es lo que yo necesito. Porque si me escribió una fecha, ya no me sirve. Si me escribió el famoso hola mundo, ya no me sirve para el tipo de cambio del euro. Yo necesito verificar que sea un valor numérico. ¿Ya? Entonces, por eso uso isNumeric. Si yo le dijera, voy a comparar con una fecha, por ejemplo, necesito la fecha del día tal, no sé, del día en que se hizo el cierre contable. Entonces, si yo lo que quiero es verificar si lo que me escribió el usuario es una fecha, usaría isDate. Porque quiero verificar si es una fecha. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que quiera verificar, tendría que utilizar una de estas funciones de comprobación. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ya con eso yo lo tengo. Esa primera parte. Vamos a hacer esta parte de aquí, no es indispensable, pero la vamos a hacer solo para que vean. Vamos a desplegar el valor de cambio euro después de cada uno de estos casos. ¿Ok? Voy a salvar, voy a cerrar el archivo y lo vuelvo a abrir solo para que vean cómo funcionaría eso. Entonces, donde yo abro la práctica 7, digamos que aquí, bueno, habilitar el contenido, ¿verdad? Bienvenidos al análisis de ventas. Ven, aquí me hace el cambio de renglón. No aparece char 13 ni nada de eso,
sino que me hace el cambio de renglón. En el segundo renglón me escribe, por favor, indique el tipo de cambio del euro. Para eso es para lo que incluí el chart 13 ahí en esa instrucción. Digamos que yo aquí le pongo 800, no sé, le voy a aceptar y entonces aquí me dice, ok, cambio euro, la variable de memoria que es de tipo currency ya vale 800. Le asignó bien el valor. Ahora voy a cerrarlo otra vez. Voy a volverlo a abrir. Y ahora vamos a poner cualquier otra cosa. Hola a todos. Esto no puede convertirse en un número. Entonces debería valer 0. Yo le voy a aceptar. Y ahí está, cambio de euro vale 0. ¿Ok? Y de ahí en adelante, ese valor de cambio de euro se va a respetar para toda la ejecución de todas las macros que tengamos aquí en este módulo. ¿Ok? Esa es esta primera parte. Ok, vamos a hacer una cosa. Como no hemos terminado aquí, igual no me preocupa que vayamos despacio porque estas cosas son elementos básicos que necesitamos conocer muy bien para después continuar con la parte de programación, ¿verdad? Que queden los conceptos bien claros. Entonces, para terminar esta práctica tranquilamente, no vamos a hacer el quiz el martes, sino el jueves. Entonces, el martes la terminamos y ya para el jueves sí tendríamos el quiz de lo que es funciones y subrutinas, ¿de acuerdo? Porque ya son las 9:43. Aquí entonces quedaríamos con hacer esta otra macro. En realidad lo que falta es muy poquito, pero quiero que lo expliquemos muy bien porque aquí vamos a empezar a trabajar con las estructuras iterativas, los ciclos. Ya habíamos visto de que se repiten diversas funciones, diversas instrucciones varias veces mientras una condición que nosotros tengamos se esté cumpliendo y que cuando se termina de cumplir, pues termina la ejecución del ciclo. Entonces, para no verlo en carrera, prefiero que lo veamos el martes y les repito, el quiz de laboratorio entonces lo estaríamos haciendo el jueves de la otra semana, de hoy en 8. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta de una vez, si no, aquí cerramos esta sesión y nos vemos a las 10:15 en la sesión. Profe, una pregunta. ¿Usted Ajá. sería tan amable de devolverse a la macro final para Claro. tomarle una foto rápido? Claro que sí. Hasta voy a sonreír y todo para... no, mentira. Voy a quitar aquí que era solo para que vieran el valor, ¿verdad? La macro que quedaría de esta forma. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra cosita, no? No hay nada en el chat, ¿no? Ok, chicos, entonces a las 10:15 en el enlace teórico continuamos. Chaito.